Desde Argentina, Teresa P. Mira de Echeverría, Los Reyes Muertos. La primera vez que vi a mis padres llorar en silencio, supe que ya era un adulto. Claro que ellos no me vieron, se escondían para llorar, pero cuando uno tiene 6 años de edad tiende a saber todo lo que sus padres quieren ocultarle. A mí me habían construido una hermosa vida de fantasías y verdadera felicidad, pero era imposible ocultar los huesos diseminados por las calles y el olor a fetidez de los callejones. No podían protegerme de mis compañeros de escuelas que se ufanaban de sus salvoconductos, aunque en realidad mintieran, o solo tuviesen permisos provisorios de una categoría tan baja que no significaba nada para los espectros que acechaban impunemente a los jovencitos. No podían protegerme de los cien pies verdes que atravesaban los empedrados con sus jinetes sin ojos, corriendo en silencio y matando en silencio. Menos aún, podían protegerme de mis pesadillas, esas que inexorablemente llegaban cada noche, aunque yo intentase mantenerme despierto a fuerza de leer el mayor tiempo posible, escondido bajo las sábanas y con una linterna, como si la luz de una lámpara de aceite pudiese contra aquellas sombras vivientes, las mismas que cada medianoche al azar entraban en alguna de las casas de mis vecinos para retorcer sus cimientos, sus paredes, hasta sus muebles y sus habitantes, y dejarlo todo girado sobre sí mismo, como horripilantes e hipnóticas estatuas que no eran más que postes de carne, ladrillo y madera ensortijados. Como si no hubiese visto con mis propios ojos volverse noche el día, las nubes negras cubriendo el sol, los rayos tronando oscuros y sin brillo hasta que el suelo mismo temblaba, y la gente asustada, asustada como jamás había visto a mis padres, quienes nunca habían bajado la vista ante el paso de los cien pies y ante los monolitos enrulados que dejaban las sombras o ante las amenazas de los espectros voladores, hasta ese día que los vi llorar en silencio. Su delito, como el de todos los que habíamos sido marcados, era sencillamente pensar distinto. ¿Acaso alguna vez fue diferente? Mi madre había nacido bruja, según el Códice de los Reyes, o intuidora, tal como le llamaban reverencialmente los campesinos, y era sabia, muy sabia. Mi padre, bueno, él sencillamente era un valiente en un mundo de cobardes. Aquel día habían quemado los viejos grimorios en secreto, así como los papeles peligrosos, los que hablaban de alquimia o de otros reinos con reyes vivos o incluso sin reyes. Luego habían enterrado las cenizas en las cuatro esquinas de la granja, casi como si el poder liberado de aquellos viejos hechizos pudiera proteger a nuestra familia más que la desaparición misma de los textos prohibidos. Textos por cuya posesión hubiésemos podido ser enviados al otro lado, sin juicio ni posibilidad de defensa alguna. Y es que tarde o temprano alguien nos hubiera denunciado. Nuestro pueblo era pequeño, pero tenía ínfulas de condado, y eso significaba demasiado miedo y demasiada mediocridad reunidos en un solo enclave. Se llamaba La Columna, y era un sitio donde se fabricaban espadas y se criaban pollos. Un mojo menor en el camino ancho, ni muy cercano ni muy lejano a la poderosa y gran ciudad de Aer, el centro de gobiernos de Argiros. En Aer habitaban los reyes muertos, pero se decía que no estaban confinados a la mansión de las rosas, donde los tres se sentaban en un único sillón pútrido y ultrajado. Se decía que lo que quedaba de sus mentes, una sustancia viscosa y corroída por el odio, lo veía todo, lo oía todo y lo juzgaba todo. Por eso las buenas gentes de la columna hablaban muy despacio, casi en susurros, comían siempre bajo un paño negro, fornicaban con las luces apagadas y solo durante la luna nueva. Los reyes muertos gobernaban en un triunvirato rodeados por el olor de las rosas que nacían muertas, por entre las enormes ramas de espinos que envolvían su trono, la mansión, la iglesia, la sala del tesoro y la plaza coronada por la bula de una estatua que simbolizaba la libertad. Y cada vez que uno de ellos volvía a morir, los tres se hacían más y más fuertes. Es por eso que solían matarse entre ellos, o tal vez fuera una expresión del puro odio que los movía, debido a que jamás habían sabido hacer otra cosa más que destruir. Pero lo cierto es que con cada muerte se volvían más poderosos. Los cien pies verdes y sus jinetes ciegos los provenían de un buen suministro de delincuentes, profanadores y herejes, es decir, de una buena cantidad de gente que se les oponía, pensaba de otro modo o simplemente había estado en el lugar equivocado cuando los jinetes habían pasado. Los grandes pájaros del dios equivocado, cuyas plumas plateadas podían matar con solo caer cerca de un ser humano, arrojaban día y noche las oblaciones de aquellos pobres condenados, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hacia las fauces del río del barro. Allí, en medio de ese río lento y al mismo tiempo proceloso, tal como un jarabe de miel revuelto, se decía que había un apetito sin fin, una cosa sin nombre que se tragaba a los herejes, a los apóstatas y a los delincuentes para llevarlos al mítico otro lado, en donde simplemente desaparecían. A los niños, sin embargo, les esperaba un destino mucho más cruel. Eran criados por las familias de los reyes muertos, por sus acólitos y los miembros de su cohorte, seres cubiertos de moho y hongos deformes y parasitarios cuya existencia se sostenía únicamente gracias a que le extraían la vida a los verdaderamente vivos. En esos fríos hogares que olían a humedad e historia congelada, los niños crecían famélicos e ignorantes, hasta volverse hongos ellos también, o hasta que tenían edad suficiente para intentar huir hacia los brazos de los que aún los buscaban.
Cuando tenía 6 años, comencé a rezarle al dios del fresno que estaba en el fondo de nuestra granja, y al dios de la cruz que pendía en las paredes, y también al dios de las estrellas que lo cubría todo. Yo era muy pequeño para proteger a mis padres, pero era obvio que ellos estaban tan indefensos como yo. Por gracia de algún espíritu que desconozco, tal vez de los amigos que habían ido al otro lado y habían vuelto como ángeles protectores, sobrellevamos muchos años de hambruna, de miedo, de dolor y de rechinar de dientes. Pero lo hicimos indemnes. Mi solaz eran los pocos libros escondidos que habíamos conservado y que me enseñaban que había otros reinos, otros cielos, rosas que nacían vivas y hasta sin espinas. Cuando tuve edad de luchar, intenté aprender las artes arcanas sin importarme la interdicción. Durante años me escondí entre los restos de los antiguos monstruos, cuevas inmensas pobladas con los huesos petrificados de viejos dragones y otros seres igual de asombrosos. Comía lo poco que cazaba con mis manos o que canjeaba por trabajo mal pagado, y lo hacía bajo la sombra de aquellos colosales huesos, con sus enormes colas y sus brazos pequeñitos, sus cuernos y sus placas de defensa como poderosos pero imponentes aliados. Por las noches se oían los ruidos de los animales famélicos rondar por el bosque laberíntico, criaturas tan hambreadas y desnaturalizadas como sus víctimas humanas. Años después, conseguí esconderme en una enorme biblioteca enterrada en el centro mismo de Aer. Allí moraban innumerables fantasmas que, por un poco de sangre, revelaban sus secretos tal como Tiresias a Odiseo. Entonces un día, finalmente salí a la luz y comencé a forjar los mundos que ves encerrados en estas esferas. Son universos nacidos de mi voluntad, como ya lo sabes. Puedes entrar en ellos cuantas veces quieras, pero te advierto que jamás podrás salir de sus límites sin haber cambiado antes profundamente. Tomé la burbuja coloreada que el abuelo me extendía. En realidad no era mi abuelo, pero yo lo llamaba así desde que tenía memoria. Adoraba sus cuentos de brujas y sus relatos de miedo. Este, sin embargo, me había parecido especialmente fantástico y excesivamente truculento para lo que era normal en él. Claro que no se lo dije. Jamás lo hubiera ofendido con un comentario así de prosaico. Asentí con mi pipa aún en la boca y luego solté el humo cobrizo del tabaco y el anís. Muy fantasioso, recuerdo que pensé. Pobre de mí. Claro que nunca habían existido bosques ni castillos rodeados de zarzales de espinas con rosas muertas en Aer. Ni siquiera había campesinos. Era un sitio moderno, vital, demasiado caluroso en verano para mi gusto y demasiado lluvioso en invierno. Los únicos 100 pies que conocían eran los inofensivos ómnibus de fuelle, y jamás había habido monarquía, sino la típica oligarquía corporativa de la era moderna. Y el rayo que me sacó de mi ensimismamiento, vaya que había brillado sobre el rascacielos. Metí esta nueva burbuja bajo mi gabardina oscura y la envolví en ella, cuidando de dejar a la vista la marca de la empresa. Vamos, que no eres nadie si tu ropa no exhibe la marca de la corporación que la fabrica. En verdad no quería que el agua estropeara ese resabio de otros tiempos, una historia tejida a mano, escrita en cristal y vapor por un humano y no por una máquina. Antes prefería mojarme el pullover de Angora LSU o arruinar la chaqueta de Casimir Bach, hecha con fibras de cabras tibetanas transgénicas M. Bach. Dejé pago mi café CU, doble, negro y sin azúcar, y también el coñac. El coñac. O cómo olvidar las marcas. Es una señal de poca elegancia. Bueno, el coñac que el abuelo había tomado. En realidad pagué otro más, para que se lo bebiera después de que yo me hubiese ido. Besé la mano del abuelo, porque en verdad lo miraba. Saludé al ya conocido mozo del café Los Borsoy y salí corriendo bajo la lluvia que empapaba las veredas revestidas de mosaicos de bronce verduzco. Eran solo unas pocas cuadras hasta mi edificio y las corrí intentando evitar fútilmente los refalones. Sé que para mí mismo aquello no era más que una reacción a la lluvia, el obvio no querer mojarse, pero en realidad había otra cosa detrás de aquel pueril acto de correr. Tenía miedo. Era un miedo irracional, sin objeto y casi sin sujeto, una especie de temblor como el que se siente al oír el retumbar de los tambores o una batería eléctrica, algo atávico, algo ajeno a mí, pero que sin embargo anidaba dentro de mí. Para cuando subí los 3 pisos por la escalera de mármol y abrí la vieja puerta de nogal, estaba empapado de sudor. Me apoyé contra la puerta, aliviado, y cerré con la llave sin siquiera darme la vuelta. Con las luces apagadas, atravesé la sala y fui directo a la cocina. Me senté junto a la mesada y saqué la esfera. Algo no estaba bien. Las otras esferas que le había comprado al abuelo y que poblaban la cimera de falsa chimenea a gas tenían colores brillantes, o juegos de blancos lechosos y negros asfálticos. Incluso las había en colores y hasta una dorada. Pero esta esfera poseía una tonalidad verde enfermiza, fungosa, como la del musgo que crece en las piedras de un sendero olvidado. La dejé con cuidado sobre un paño de algodón y me alejé de ella sin siquiera darle el usual vistazo inicial con que coronaba toda nueva historia que entraba en mi departamento y en mi vida. Me fui rumbo al baño, deseando una ducha con desesperación, pero apenas le di la espalda a la esfera, el miedo regresó. Entré al baño, tomé una toalla UCC estándar y la arrojé sobre la burbuja para cubrirla. Aquella, más que nunca, me parecía la vieja bola de cristal de alguna bruja que intentaba leer un futuro incierto. El baño, la cena enlatada y calentada con nanoondas y unas horas de Olovisión, lo usual, el canal de noticias que era dueño de los alimentos vegetales, el transporte público y un 5% del gobierno.
un programa de concursos producido por la corporación que manejaba la salud, los fármacos, las cadenas de hamburguesas y el 0,3 del gobierno mundial. Y por fin, una película romántica basada en un libro escrito por La Máquina, que también diseñaba los drones militares y las bolsas de residuos reciclables, dueña de un 11% del gobierno local. Me calmaron. Finalmente me fui a dormir, pero algo no me dejaba descansar, ni siquiera con una tableta extra de somnífero de moda. No podía dejar de pensar en las visiones que se habían formado en mi cabeza a medida que el abuelo me vendía su historia. Si aquella breve descripción de contratapa, como él las llamaba, significase eso, lo que significase, me había alterado tanto, ¿qué podría esperarse de la historia en sí? Me levanté en mitad de la noche, saqué la burbuja debajo de la toalla y me la llevé al dormitorio. Por alguna razón me pareció adecuado meterme bajo las sábanas con ella. Claro que no necesitaría ninguna linterna para poder leerla. Coloqué como de costumbres ambas manos sobre su suave superficie. Sin embargo, esta vez sentía que algo me pinchaba, una rugosidad escondida debajo del propio cristal. No tuve tiempo de asimilar aquello cuando la luz viró hacia ese verde fluorescente o neón, típico de un reactivo líquido que tanto escozor me ha causado desde siempre. De pronto estuve allí, en la columna, soportando las burlas de mis compañeros y las injusticias de unos maestros ignorantes. También estuve en el bosque, herido, hambriento, sintiendo el rugido, el lento ulular de alguna bestia ignota que me acechaba mientras corría como un desesperado. Incluso pude sentir la viscosa presencia de los reyes muertos cada vez que entraba en un poblado y la irrefrenable necesidad de huir de su alcance empujándome hacia los llanos o hacia las cuevas o a cualquier lugar lejos de la civilización. La historia fue larga, por momentos horripilante, como cuando vi a un hombre fusionarse con la viga de hierro contra la que estaba apoyado, y a su perro junto a él, mientras las sombras vivientes danzaban enloquecidas a su alrededor y lo retorcían más y más y más. Entonces, al acercarme, pude observar el ojo del hombre desprendido, incrustado en el hierro, aún vivo y aún moviéndose, y viéndome. Y oí el gemido de un perro dolorido salir desde las hendiduras sangrantes de la columna vertebral del hombre, retorcida allí abajo, como si formara la base de una pilastra férrea. La historia concluyó por fin y yo salí de ella con la sensación de las zarzas clavando sus púas en mi carne y el olor nauseabundo de las rosas muertas floreciendo sobre mi rostro. Aparté las sábanas con una serie de movimientos crispados. Por un momento llegué a creer que seguía en ese mundo de pesadillas, envuelto en alguna clase de telaraña gigantesca, junto a una muchedumbre que hacía escarnio de mí, arrojándome joyas y chocolates mientras mis manos y pies se congelaban hasta desprenderse de mis extremidades. Corrí lejos de la cama, lejos de la burbuja, fuera de la pesadilla. ¿Qué le habría pasado al abuelo? ¿Por qué había escrito una cosa como esta? Grité al recordar sus palabras. Te advierto que jamás podrás salir de sus límites sin haber cambiado antes profundamente. Dios, no quería que esta cosa que había leído me cambiara. Lo que en realidad deseaba con todas mis fuerzas era olvidarla, olvidar esta historia, sepultarla lejos de mi mente y mis recuerdos, deshacerme de ella para siempre. Como un sonámbulo me dirigí a la sala, tomé una copa y la llené más de lo conveniente con vodka UCM, o era seguro. ¿Qué me estaba pasando? ¿Cómo podía olvidar algo como aquello? ¿Cómo era posible que olvidara las cosas realmente importantes, como la corporación que hacía mi vodka preferido, por causa de una historia estúpida? Aire fresco, claro. Me asomé al balcón, aspiré profundamente para limpiar mi mente y luego encendí mi pipa. Había dejado de llover y la calle relucía negra como cuajada de diamantes bajo las farolas, mientras que las veredas broncíneas destellaban aquí y allá abajo el verde óxido. Recordé ese verdor en la cima de una cúpula, en un edificio de mármol blanco que no existía. No estaba en la historia, podría jurarlo, pero a pesar de ello yo lo recordaba. Congreso, musité. No tenía idea de lo que aquello significaba, pero parecía importante. Me pasé una mano por la cara mientras sostenía la pipa con la otra. Algo me raspó la piel, algo similar a lo que había sentido al comenzar a leer La burbuja del abuelo. Me miré la palma. Allí había una marca impresa como fuego. Era un círculo, y dentro de ese círculo otro, y dentro otro más. Y si no supiese que aquello era prácticamente imposible, había jurado que los círculos eran infinitos, repeticiones eternas de la misma figura, una dentro de la otra. Por alguna razón tuve terror de esa marca. La marca, pensé. ¿Pero la marca de qué? Dejé la pipa a un costado, me apoyé en la fría baranda de hierro negro del balcón, era la madrugada, la hora de las brujas. Dios, ¿por qué seguía pensando esas cosas absurdas? Agradecí al cielo cuando un ómnibus con fuelle pasó por la calle, sí, necesitaba esa cuota de normalidad. Pero entonces, todo mi mundo se desmoronó. Miré la pipa, no estaba drogado. Poco a poco el ómnibus rojizo había mudado su color y se había transformado en algo parecido a una oruga, una enorme oruga verde. Los neumáticos se habían aplastado y la goma negra se había escindido en miles de cilios, de pies. Reconocí sobre su loma a un conductor vestido con armadura y pica. No tenía yelmo, solo un rostro enorme y carente de ojos. Retrocedí y me escondí tras la cortina de la ventana, pero ya era tarde. El jinete me había percibido y giraba su rostro sin ojos en mi dirección. Entré a mi departamento de tropezones. Las sombras que las luces de la calle arrancaban a los muebles parecían moverse solas. De pronto el sofá se retorció como un tirabuzón frente a mis ojos. De las etiquetas de mis pijamas comenzó a caer un líquido viscoso que parecía sudar un murmullo, una suerte de palabras que intentaban tocar mi mente, leerla, entrar en ella.
Me quité todo lo que llevaba puesto hasta quedar desnudo. Pronto las etiquetas de todas las cosas resumbaban ese líquido. Las esferas estallaron sobre la falsa chimenea a medida que ésta se retorcía, llevándose consigo parte de la pared de una alfombra y el gimiente gato del vecino que dormía contra esa misma pared del otro lado de mi departamento. Abrí la puerta y corrí escalera abajo. No sabía qué hacer, no sabía dónde ir. Estaba consciente de estar desnudo en medio de la calle, pero el pavor de ese mundo transfigurado hacía que eso no tuviera importancia. Entonces tuve aquella fatal idea. ¿Transfigurado o desenmascarado? Creí ver los ojos del abuelo asomándose por detrás de uno de esos enormes contenedores de basura que están en las esquinas. Corrí hacia él mientras gritaba pidiendo ayuda. ¿Me tomarían por loco? No me importaba. Quería que alguien me sacase de allí, incluso la policía de ser necesario. Luego lo explicaría, pero ahora tenía que escapar. Escapar. Era mi única idea obsesiva. La luz cayó sobre mí desde las alturas, era clara y cegadora. Sentí las aspas del pequeño móvil aéreo agitando el aire, me tranquilicé y comencé a hacerle señas. El aeromóvil policial me sacaría de allí. Claro que me llevarían, me ficharían y me pondrían en una celda, pero al menos estaría seguro. Luego podría explicarle al juez mi caso, o podrían mandarme a un psiquiatra que me curase, si es que todo esto no era más que un ataque de locura. Pero mientras la luz descendía, el ruido de las aspas comenzó a moverse uniforme y más agudo, hasta que finalmente fue un chillido como el de un ave de rapiña. Cuando quise huir, sentí las garras de la colosal ave plateada aferrándome por los hombros. Cada tanto una descarga de electricidad me recorría el cuerpo, y cuando esto sucedía temblaba y me convulsionaba en el aire como resultado de los toques eléctricos. Hacía rato que había perdido el control de mis esfínteres y el vómito cubría mi pecho. Desnudo, humillado, torturado, el ave me paseaba lentamente sobre la principal avenida de Aer y nadie parecía verme. A medida que nos acercábamos al pabellón corporativo, en la plaza de Mayeo, comencé a percibir un trío de voces en mi cabeza. Querían que confesara algo, que le dijera quién era el abuelo, que abjurase de lo que había visto. El olor a rosas pútridas me mareaba más que el propio dolor. De pronto los vi, 3 reyes muertos en un solo trono. No vestían capas de púrpura ni armiños, sino trajes y corbatas. Eran fáciles de divisar, estaban frente al ventanal más grande y más opulento del enorme rascacielos de vidrio. Ni siquiera estaban a gran altura, cualquier peatón podría distinguirlos. Su corona, una sola para los 3, estaba completamente oxidada o acaso cubierta de sangre. ¿Cómo es que nadie los veía? ¿Cómo es que yo nunca los había visto antes? El ave me paseó con sus descargas eléctricas, dando varias vueltas al edificio, pero yo no le respondí nada a las voces, no por ser valiente, sino porque no tenía nada que decir, porque nunca había tenido nada que decir. Entonces el ave cambió su recorrido. Sobrevoló un barrio elegante, lleno de gente mohosa. Sobrevoló una zona boscosa medio quemada, habitada por gente raquítica, con asadones y automóviles, gallineros y celulares. Y entonces comprendí. Los 3 reyes muertos eran verdaderos. Jamás se habían ido, jamás se irían del todo. Siempre estarían rigiendo en un sitio donde se adoraba la muerte y a las cosas muertas por sobre la vida. Supe de inmediato a dónde me llevaba el ave. Lo supe y de pronto ya no tuve miedo. El río marrón, debajo de nosotros, se movía cada vez más lento, como si su viscosidad aumentara a medida que nos alejábamos de la costa. Poco a poco un oleaje furioso y tardo comenzó a tejer un vórtice. El vórtice era enorme, negro y parecía no tener fin. Una boca hambrienta, por siempre satisfecha. Verlo desde la altura suspendido sobre su centro mismo era como ver la nada más absoluta, ni muerte ni vida, nada. Así que aquí desaparecería. Y estaba seguro que nadie me recordaría. O tal vez lo hiciera el abuelo, sí, tal vez. Eso era un consuelo. Finalmente las garras me soltaron, y lo único que pude pensar mientras caía hacia lo inexorable era que en algún lugar, en algún cementerio olvidado, una placa vacía sobre una tumba sin cuerpo, adentro recordaría mi nombre, junto con un epitafio que me aterraba más que mi destino en las profundidades de aquel abismo sin nombre. Algo habrá hecho.